Bien, bueno, si les parece, damos inicio. Bueno, para mí es un orgullo, un honor y una alegría inmensa el poder presentar a Marcelo, que como decíamos recién, tenemos casi 40 años de amistad, ¿no? Parece mentira. Y bueno, y en este caso su libro que finalmente encuentra esta edición en español, ¿no? Un libro que originalmente sale su tesis en inglés, luego transformado, ¿no? Hacia eh, editado en Portugal y ahora, gracias a Prohistoria, lo tenemos editado en español. Aquí, bueno, como muchos saben, ¿no? De los que están presentes, Marcelo hizo su estudio de grado en la Universidad de La Plata, donde fuimos Ahí está. colegas. En el año 1990 se traslada a Estados Unidos. Primero fue becario de CONICET, ¿no? Con sus temas de migración portuguesa. Y luego, en 1990, se traslada a Estados Unidos a hacer sus estudios de posgrado en Rutgers con Sam Bailey, ¿no? Un profesor pionero en esto también, ¿no? Porque José Moya fue discípulo de Bailey también, quien trabajó sobre la migración española en Argentina. Eh, y luego de su doctorado, bueno, y en el cual también en esa trayectoria fuimos construyendo también las respectivas tesis, porque si bien él trabajaba la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, yo trabajaba para atrás, ¿no? Un periodo colonial tardío y siglo XVIII y comienzos del XIX, desde La Plata. Pero tuvimos la fortuna de compartir un año en Portugal juntos, con nuestros respectivos temas de investigación, allá lejos y hace tiempo, en el año 92-93. Eh, y bueno, después de su doctorado, Marcelo aplicó a Dickinson College, que es donde actualmente trabaja y hace tantísimos años, ¿no? que está allí. Eh, Bien, quiero agradecer, bueno, obviamente la editorial Prohistoria, que ha permitido que este libro lo tengamos presente en español, también al Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, a la Cátedra de Historia Sociocultural del Mundo Luso Brasileño II, que también tuvo una previa presentación, gracias a Jorge Troisi también, que estuvo presente en esa presentación del libro, ¿no? Y en el cual se trabajó con los alumnos de la cátedra. Y bueno, al Departamento de Historia, al centro nuestro y a la red de estudios de historias conectadas del mundo atlántico, a través de esta red de historia conectada del mundo atlántico, también a Diego Galeano, que hoy está compartiendo con nosotros este espacio y que va a hablar. Primero tendrá palabra Marcelo, luego Diego y después, bueno, cierro yo con unas breves palabras y luego abrimos a las preguntas. Las preguntas las podemos hacer por chat, sería lo ideal, ¿no? Una vez finalizado. Y bueno, les pido a todos que tengamos, bueno, veo que todos tenemos silenciados los micrófonos, así que perfecto. Eh, Marcelo, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a quienes han organizado la presentación. Voy a repetir algunos de los nombres y de los grupos que ya se dijeron, que ya Emir dijo. Los departamentos de Historia y de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, de la Universidad de La Plata, especialmente las cátedras de Historia Sociocultural del Mundo Luso-Brasileño, al Centro de Historia Argentina y Americana y a la Red de Historia Conectada del Mundo Atlántico, y en especial a Emir Reitano y a Diego Galeano, colegas y amigos que con generosidad han aceptado participar en esta presentación con sus comentarios. Por lo que ya se refirió, me da una particular alegría que este evento se organice desde la Universidad Nacional de La Plata, casa que me acogió durante más de una década como estudiante, contando mis años en el Colegio Nacional en eso también, y a la que debo el despertar de mi curiosidad intelectual y de mi formación. Así que estoy grato por eso.
El proyecto que dio lugar a este libro se remonta a muchos años atrás y tuvo inicialmente una forma bastante diferente, ¿no? Los inicios de mi trabajo con la historia de la migración portuguesa en la Argentina tuvieron lugar en el contexto de los primeros años de investigador como becario del CONICET, antes de empezar el doctorado que me trajo a Estados Unidos. Desde el principio de ese proyecto sabía que quería ofrecer una historia social de la migración portuguesa que contribuyera no solo al conocimiento de esa experiencia particular, sino también que contribuyera a la renovación historiográfica sobre los estudios migratorios que en ese momento estaban en pleno desarrollo en Argentina, en conversación con una historiografía transnacional, y que también que combinara varias escalas de análisis. El trabajo inicial buscaba entonces comparar 3 comunidades en Argentina para poder ver sus historias en conexión transatlántica y también poder estudiar la interacción entre lo que los inmigrantes traían consigo en cuanto a capital social y cultural y la influencia del medio local. Para mí también era claro que había variaciones interesantes en el caso de las comunidades portuguesas en Argentina, que eran localmente importantes en cuanto a orígenes regionales y locales en Portugal, y que esa perspectiva comparada también permitía explorar. Entonces fue así que empecé a estudiar inicialmente 3 comunidades en Argentina, Villa Elisa, Comodoro Rivadavia y las comunidades del oeste rural de la provincia de Buenos Aires, en particular Saliqueló. Pero en la transición al proyecto de doctorado, esta última experiencia, la de las comunidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, quedó fuera, aunque publiqué un par de artículos que la incluyeron. Entonces, la conexión migratoria entre el Algarve, que es la región más al sur de Portugal, y la Argentina, y el caso de las localidades de Comodoro Rivadavia y de Villa Elisa, del lado argentino, finalmente surgieron como el centro de la historia. Hoy voy a explicar por qué, sumariamente, y compartir las líneas generales del argumento que presento en el libro. El eje teórico del libro se apoya sobre conceptos como sistemas y redes sociales, y el metodológico en la utilización de un abordaje que considera múltiples escalas de análisis, para explicar cómo localidades particulares se vincularon a un movimiento migratorio regional y transatlántico que se forjó mediante la interacción entre contextos socioeconómicos y políticos nacionales y regionales cambiantes, economías domésticas, proyectos familiares y experiencias individuales. El libro cruza una variedad de fuentes públicas y privadas, institucionales y personales, y también combina análisis cualitativos y cuantitativos para identificar patrones y trayectorias nacionales, regionales y locales en forma comparada. Por su parte, las historias particulares también constituyen una parte importante del abordaje histórico que propongo en el libro, con el objetivo de evitar que una discusión sobre las migraciones deje de lado a los propios migrantes. Entonces, por eso, para introducirnos en el argumento y para darle vida, voy a compartir unos apuntes de historias particulares de migración que ilustran algunos de los temas centrales del libro. La primera está protagonizada por Francisco Méndez, que en el verano de 1921 dejó su hogar en la parroquia de San Sebastián, en el concejo de Laulé, para trabajar como jornalero estacional. Esta fue la primera de varias temporadas de cosecha que Francisco pasó trabajando en los campos cerealeros del Alentejo, que es la región al norte del Algarve, y en los campos del sur de España. Francisco trabajaba durante el resto del año con su padre en las tierras de la familia y en parcelas que arrendaban en una propiedad cercana. Para esta familia, la agricultura en tierra propia y arrendada les proporcionaba para su sustento y también le daba acceso a veces a un ingreso adicional cuando podían vender algo en el mercado. Pero era fundamental trabajar afuera, sobre todo para conseguir dinero en efectivo, que era necesario, no pago en efectivo, que era necesario para ciertos gastos y también para poder acceder a diversos tipos de tierras. En 1928, Francisco tenía 25 años, estaba recién casado y en breve se convertiría en padre. Fue así que tras 7 temporadas de trabajo fuera del Algarve, Francisco invirtió sus ahorros en un pasaje a la Argentina donde tenía parientes. La emigración transatlántica se presentaba como una oportunidad de ahorrar dinero y crear un futuro para su propia familia.
En Argentina, Francisco trabajó como horticultor y como floricultor en la zona suburbana entre Buenos Aires y La Plata. Primero como asalariado y posteriormente en su propio terreno. Su esposa y su hijo se le unieron 7 años más tarde y sus hermanos al mismo tiempo siguieron el mismo camino a lo largo de las décadas siguientes. La segunda historia de migración nos lleva a una parroquia cercana a la de Sant-Bras del Portel. Allí Antonio Pires también había asistido a la partida de amigos, de vecinos y de miembros de la familia que dejaban sus hogares durante los meses de verano o por periodos más largos para ir a trabajar fuera de la localidad. Su propio padre había migrado varias veces a Marruecos, a los Estados Unidos y a Argentina. En 1929, cuando Antonio tenía 16 años, decidió sumarse a su padre y a un hermano que estaban entonces en Marruecos. Los tres eran albañiles y las ciudades del Marruecos francés ofrecían en ese momento oportunidades para el trabajo en construcción. Como Antonio no había sido aún llamado al servicio militar y obtener la documentación necesaria para poder partir era un trámite costoso y también impredecible, recurrió a una alternativa bien establecida y decidió arriesgarse y cruzar la frontera de manera clandestina. En Marruecos, Antonio trabajó en la construcción, en Rabat y en Fez. Al regresar a Sant-Bras y después de cumplir con el servicio militar, Antonio se casó y a los 25 años de edad, tras un periodo de trabajo temporario en el Alentejo, decidió migrar nuevamente, esta vez a la Argentina. Pero como en ese entonces el gobierno argentino había hecho más difícil obtener el permiso de migración, si Antonio quería tentar la misma suerte que había tentado miembros de su familia, vecinos y amigos de Sant-Bras, debía echar mano a recursos alternativos. Fue así que en 1938 obtuvo un pasaporte para viajar a Bolivia, se embarcó junto con 2 amigos y al llegar al puerto de Buenos Aires, sin embargo, los 3 se quedaron en Argentina. Usando los vínculos fiables de sus redes de contacto, Antonio viajó a la Patagonia y se instaló en Comodoro Rivadavia, y más tarde también se unió a su esposa y su hijo y se establecieron en Comodoro Rivadavia de manera permanente. La tercera historia que voy a compartir hoy es una historia de una pareja, de Manuel Sousa y Catarina Borrallo. En 1909, Manuel era apenas un niño cuando su padre emigró de Santa Bárbara de Neye, que es una localidad del norte del Concejo de Faro, a Argentina. También en este caso para trabajar en Comodoro Rivadavia. Como otros hogares cuyos hombres trabajaban en Argentina, la familia de Manuel contaba con el dinero que se enviaba a casa, ¿no? Que su madre usó para comprar varios terrenos, un objetivo importante entre los inmigrantes. Su madre llegó a comprar tantos terrenos, contaba Manuel, que en la aldea la gente la llamaba la brasileira. En 1924, cuando Manuel tenía 22 años, él también migró a la Argentina para unirse con su padre, en Comodoro Rivadavia. También, como su padre, Manuel trabajó en los campos petroleros de YPF, primero cavando zanjas y luego como miembro de cuadrillas de perforación en lo que se conoce como trabajo de boca de pozo. Como la mayoría de los migrantes portugueses, Manuel veía su experiencia laboral en Argentina como temporaria. Fue así que a principios de los años 1930 decidió volver a Portugal. Para entonces había logrado ahorrar lo suficiente para comprarse una casa e invertir en unas parcelas de tierra. Y 3 meses después de su regreso, se casó con Catarina Borrallo y formaron juntos un nuevo hogar. Cuando entrevisté a Catarina en 2 ocasiones, no recuerdo que habláramos de los pasatiempos en los que participaba cuando era niña, pero no me resultaría extraño que Catarina hubiera ido a cantar o hubiera cantado ella misma una canción infantil popular en esa zona del Algarve y que las personas mayores aún hoy recuerdan. Una ronda infantil que dice así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3. Para 12 faltam 3, meu amor não é de cá, meu amor é brasileiro, traz chapéu a Panamá. Traz chapéu a Panamá, chapéu de palha fina. Meu amor é brasileiro, veio há pouco da Argentina. En la ronda, el símbolo del éxito del migrante de regreso es el sombrero Panamá, pero de mayor impacto aún en la memoria colectiva del Algarve
era la marca de la buena fortuna de los brasileiros de Argentina, que ostentaban cadenas de oro con una medalla de 1 libra esterlina. Si bien no tuve ocasión de rememorar esa ronda infantil con Catarina, en nuestras conversaciones Catarina compartió recuerdos que evocan estas imágenes. Catarina recordaba haber despedido a su vecino Manuel cuando había partido rumbo a la Argentina. En ese entonces, Catarina era una niña de solo 10 años. También me relató su impresión positiva cuando Manuel regresó a la aldea por cuánto había logrado Manuel en el extranjero. En los ojos de Catarina y en el imaginario local, Manuel era, como en la ronda infantil, un brasileiro de Argentina. 3 años después de su casamiento, Manuel regresó a Comodoro Rivadavia, mientras que Catarina permaneció en Portugal, haciéndose cargo de los terrenos y de la casa. Esto era una estrategia migratoria probada que consistía en la emigración laboral masculina, en cuanto la esposa permanecía en el lugar de origen a cargo de la economía doméstica, que repetía también la experiencia del padre de Manuel y de tantos otros hogares en Santa Bárbara, en el Algarve y en Portugal en general en esas décadas. Manuel se proponía repetir la experiencia anterior de migrar temporariamente y volver al hogar al cabo de 3 o 4 años, y con ese fin retomó su antiguo trabajo en YPF, ahorró dinero, como había hecho antes, y también envió algo a Portugal, con lo que Catarina hizo arreglos en la casa. La compra de tierras era un objetivo central de esta estrategia, pero sin embargo, antes de invertir en más ahorros en terrenos, decidieron establecerse en Comodoro Rivadavia, donde Catarina emigró para unirse a Manuel en 1938. Estas historias son importantes en cuanto a su dimensión humana específica y singular, pero también por lo que revelan sobre las experiencias de decenas de miles de portugueses que participaron de las migraciones laborales, que vinieron a Portugal con Argentina y otros muchos destinos durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En primer lugar, estas historias hacen manifiesto que en el Algarve, Argentina surgió como el destino migratorio dominante. Primero, como destino de migración laboral temporaria masculina y con el tiempo también de establecimiento más prolongado o permanente y de migración familiar. Por su parte, los inmigrantes del Algarve formaron el grupo más numeroso entre los inmigrantes portugueses en Argentina. En promedio, los inmigrantes del Algarve fueron 1/3 de todos los inmigrantes portugueses en Argentina en la primera mitad del siglo XX. Y le siguieron en importancia los inmigrantes del distrito de Guarda, en el centro oeste de Portugal, con 1/4 del total. Otros distritos de origen, después de estos dos, incluyeron Viseu, Castelo Branco, Braga, Leiria, Viana do Castelo, con porcentajes promedio de 5% cada uno. Hay, sin embargo, importantes variantes a nivel de las comunidades locales en Argentina, en cuanto a la concentración de inmigrantes de estos distritos que varían, ¿no? se desvían del promedio nacional. Así, en las localidades específicas en Argentina, con inmigrantes portugueses, algunos de estos distritos de origen pueden ser más importantes o incluso mayoritarios. Tomando el caso del distrito de Faro, que corresponde con la región del Algarve, y el distrito de Guarda, que son los dos distritos de origen dominantes en el caso de Argentina, la principal diferencia entre esas migraciones regionales está en la importancia relativa de Argentina en el contexto de la migración total de cada distrito. Argentina era el destino principal en el caso del Algarve, pero su parte era menos significativa en el caso de Guarda. En promedio, durante las primeras 6 décadas del siglo XX, más de la mitad de los migrantes algarvienses se dirigieron a la Argentina, comparado con el 14% de los migrantes de Guarda. Este patrón regional necesita ser explicado, y para eso el libro toma el caso de la migración del Algarve a Argentina y propone un análisis que combina distintos niveles de análisis, macro, meso y micro, que sitúa la experiencia regional del Algarve en el contexto nacional de Portugal y en el internacional, a través de las conexiones con múltiples destinos, entre los cuales la Argentina va a emerger como el más importante hasta mediados del siglo XX. Como ilustran las historias de Francisco y Antonio, con las que comencé esta presentación, la Argentina no era un destino excluyente.
y era común entre emigrantes del Algarve que participaran en varios circuitos de migración laboral. Para entender esta experiencia a nivel regional, en el libro propongo una perspectiva sistémica. Esta perspectiva coloca las migraciones transatlánticas en un contexto más amplio de movilidad geográfica que incluye diferentes circuitos migratorios con diferentes objetivos y participantes. Y en el caso del Algarve, desde fines del siglo XVIII, se pueden identificar 3 sistemas principales de migración. El primer sistema conectaba al Algarve con la vecina región portuguesa del Alentejo y fuera de Portugal con el sur de España y con Gibraltar. Este sistema se extendía además más allá de Gibraltar hasta Marruecos. Mientras que en las migraciones al Alentejo y al sur de España y Gibraltar fueron dominantes hasta finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX pasó a ser más importante la migración a Marruecos. Este sistema incluía principalmente la migración temporaria para trabajos de cosecha, de minería y de pesca, en el caso del Alentejo, del sur de España y de Gibraltar, y para la pesca, para los servicios urbanos y para la construcción, en el caso de Marruecos. Hay también un pequeño periodo en el cual la industria conservera se establece en el norte de Marruecos y también hay migración para trabajar en esa industria, de sardina en particular. Otro flujo dentro de este sistema tomó la forma de migración interna urbana y conectaba a los migrantes algarvienses con centros regionales urbanos y también con Lisboa y con los suburbios industriales al sur de Lisboa, al sur del río Tajo. El segundo sistema migratorio correspondía a la corriente transatlántica, que trajo a millones de europeos desde mediados del siglo XIX, y en este caso los algarvienses participan de ese sistema con características distintivas propias, como lo ilustra, por ejemplo, la preferencia de la mayoría por el destino argentino. Y por último, existió también un tercer sistema migratorio en el Algarve, que se desarrolló durante las décadas de 1960 y 1970, cuando los algarvienses se unieron al resto de los migrantes portugueses y a la mayoría de los trabajadores migrantes de la Europa meridional, y que los conectaba con los mercados laborales de los países industrializados del norte de Europa, particularmente Francia y Alemania. Hay cambios importantes en la transición de la predominancia de un sistema al otro, pero también hay adaptaciones y continuidades. Estas continuidades y adaptaciones están visibles en el desarrollo de circuitos de migración transatlántica. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la familiaridad con Gibraltar como destino migratorio y las conexiones entre los puertos del Algarve y el puerto de Gibraltar durante la segunda mitad del siglo XIX fueron cruciales en la transición de un sistema al otro, en el que surge Argentina como destino. Antes del desarrollo de la conexión ferroviaria a Lisboa, que tardó bastante tiempo, Gibraltar constituía un puerto de migración importante para los algarvios, y su importancia no desapareció por completo cuando el acceso a Lisboa se vuelve más importante una vez completado el ferrocarril. Además, Gibraltar fue también importante para las partidas clandestinas, otra práctica que se adapta de un sistema al otro, como lo ilustra una de las historias que compartí al principio de la presentación. En cuanto a la elección del destino transatlántico y a las características de esos movimientos, el libro muestra cómo se desarrollaron circuitos específicos, que si bien tuvieron a Argentina como un destino preferencial, incluyeron otros, que en particular Brasil, los Estados Unidos, las colonias portuguesas de África y más tarde, hacia mediados del siglo XX, Venezuela. Los lugares de destino variaron a lo largo del tiempo y esa variación fue el resultado de la interacción de factores macro y micro. A nivel macro, factores como los cambios en el transporte, los mercados laborales y las políticas migratorias creaban posibilidades y también limitaciones con respecto al desarrollo de circuitos migratorios particulares. Y a nivel micro, la elección del destino dependía de los objetivos de los inmigrantes, de sus características sociodemográficas, de los orígenes locales y de la influencia de redes sociales y ocupacionales. La interacción de estos factores se puede apreciar mejor a escala local. Es también a esa escala local, que se puede identificar y analizar el funcionamiento de las redes sociales, de las cadenas migratorias a las que alude el título del libro,
que conectaron localidades específicas en Portugal con localidades específicas en Argentina. Que el nivel local es fundamental para entender la experiencia migratoria portuguesa a la Argentina queda claro al ver su distribución por concejos, por municipios. La mayoría de los inmigrantes portugueses en Argentina provenían de apenas un puñado de concejos, de municipios. De los 360 concejos que había en Portugal a comienzos del siglo XX, 10 de ellos tan solo representaban 2/3 del total de inmigrantes a la Argentina en las décadas de 1910 y 1920, y aunque se agregaron algunos consejos más tarde, entre los principales, entre las décadas de 1930 y 1960, la concentración siguió siendo igual muy alta, con 2/3 de todos los inmigrantes procedentes de solo 14 consejos, 10 de los cuales representaban más de la mitad. Entonces, para explorar la dinámica local, la primera parte del libro, además de la escala regional, se concentra en el estudio de 2 parroquias rurales, de 2 de los consejos con el mayor número de migrantes en Argentina. Y las parroquias son Boliqueime, en el concejo de Loblé, y Sant Bras del Portel, en el concejo homónimo. La dinámica local y el papel de las redes sociales a este nivel es igualmente importante en los lugares de destino. Los migrantes portugueses no partían hacia la Argentina, sino hacia destinos locales específicos. Entonces, construidas sobre lazos sociales que proporcionaban información y ayuda, las redes de migrantes fueron esenciales en la creación de circuitos migratorios y en el proceso subsiguiente de asentamiento y de adaptación social y económica. Entonces, a fin de explorar el papel de las redes sociales y las formas en que los migrantes se adaptaron a diferentes sociedades locales, la segunda parte del libro se concentra en las experiencias de las comunidades portuguesas surgidas en 2 lugares contrastantes, Villa Elisa y Comodoro Rivadavia. Los migrantes algarvienses conformaron los grupos más grandes entre los portugueses de estas 2 comunidades, y la mayoría eran naturales de estas 2 parroquias y sus espacios circundantes, que se estudian en la primera parte del libro. Entonces, este estudio de análisis a nivel translocal, que pone en contacto comunidades específicas a ambos lados del trayecto migratorio, revela el papel central de las redes, pero también importantes adaptaciones a las circunstancias locales, que se manifiestan al comparar 2 comunidades de perfiles espaciales, sociales y económicos tan diversas, tan contrastantes como las formadas por la agricultura familiar y la floricultura, en el caso de Villa Elisa, y por la explotación petrolífera y por la vida en los pueblos petroleros que surgieron en la zona de Comodoro Rivadavia. Una de las características salientes de las cadenas migratorias que conectaron estos espacios fue su flexibilidad y su adaptabilidad. Esas cadenas se desarrollaron en varias etapas, desde la etapa pionera de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, al flujo de migración masculina y laboral sobre todo, y posteriormente a un periodo caracterizado por la reunificación familiar. El mecanismo de migración fue similar en ambos casos, pero la composición y el tipo dominante de migración y el momento de llegada y de asentamiento fueron distintos. Los entornos de recepción contrastantes en combinación con los objetivos de los propios migrantes produjeron experiencias migratorias distintas. En ambos casos hubo migración laboral y familiar, pero en momentos distintos y con importancia general también distinta. Mientras que Comodoro Rivadavia fue un importante centro de migración laboral temporaria masculina, Villa Elisa surgió principalmente como un lugar de migración familiar más permanente. La posibilidad de adquirir tierras y de la especialización en la floricultura, que se convirtió con el tiempo en un nicho portugués, llevó a los migrantes a replantearse su estrategia inicial. En este caso, en el caso de Villa Elisa, el objetivo inicial de los migrantes laborales pasó de la migración temporaria para comprar tierras en su suelo natal al de un futuro como productores independientes y propietarios de tierra en Argentina. Además de las cadenas migratorias, otra cosa que el libro destaca es el papel de los intermediarios y de los empresarios étnicos en el proceso de migración y de asentamiento. Pero esos mediadores no surgieron por fuera de las cadenas, sino como parte de ellas.
El libro analiza la actividad de mediadores particulares en ambas comunidades, casos como los de José Guerreiro en Comodoro Rivadavia o de Antonio Bento das Neves en La Plata, y también de José Díaz en Buenos Aires, pero con trayectoria nacional, que actuaron como intermediarios y que surgieron como líderes étnicos. El mecanismo de migración en cadena no se debilitó por su mediación, sino que por el contrario se vio fortalecido. Y la asistencia de la familia y de la aldea natal y los auspicios de los mediadores y los empresarios étnicos se complementaron mutuamente. Y hay también cambios en las políticas migratorias y en las políticas económicas en los años 1940, 1950, que fortalecieron esa complementariedad. Otro ejemplo de cómo hay una gran imbricación de factores macro y micro en las experiencias migratorias. Hubo importantes contrastes entre los pueblos petroleros de Comodoro Rivadavia y los jardines de Villa Elisa. A diferencia del ambiente minero e industrial del que participaron los portugueses de Comodoro Rivadavia, la agricultura intensiva y el trabajo familiar ofrecieron a los inmigrantes portugueses de Villa Elisa la posibilidad de continuar con patrones de trabajo más cercanos a los de su tierra natal. Las continuidades entre generaciones también fueron mayores en Villa Elisa que en Comodoro Rivadavia. El típico inmigrante portugués varón de Comodoro Rivadavia era un trabajador asalariado. En Villa Elisa era un productor independiente y un pequeño propietario. Ese perfil socioeconómico contrastante influyó en las estrategias de los inmigrantes en cuanto a la duración de la permanencia en el país y a la transición a la migración familiar, como así también en su abordaje a las relaciones trabajo-capital. En Comodoro Rivadavia, las primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por una fuerte movilización obrera, en la que los trabajadores portugueses participaron activamente. En las décadas siguientes, a medida que las compañías petroleras fueron modificando su abordaje confrontativo para ganar el apoyo de los trabajadores y para asegurarse una fuerza laboral estable, y empezaron a cultivar una imagen de mutua colaboración, los migrantes portugueses se convirtieron también en trabajadores ciudadanos modelos en los pueblos petroleros. Este proceso coincidió con una transición de la migración temporaria al establecimiento de largo plazo entre los trabajadores portugueses. Así sus objetivos pasaron a ser la estabilidad laboral y la obtención de mejores oportunidades para la segunda generación, que pudo beneficiarse del acceso al mercado de trabajo local y de oportunidades también de estabilidad laboral provistas por las empresas petroleras. Esta experiencia de los años 40, 50, es la experiencia que se forjó después de los años 30, con seguridad, es la experiencia que gran parte de las familias establecidas en la zona rememoraban con nostalgia en la década del 90 y principios de los 2000, cuando realicé entrevistas en Comodoro, en un contexto marcado por el fin de YPF como garante de estabilidad económica y de ascenso generacional. Entre los portugueses de Villa Elisa, ¿no?, por su parte, el incentivo de la independencia económica a través de la adquisición de tierras contribuyó a un pasaje temprano a la migración familiar y al establecimiento a largo plazo o permanente. Esta situación también los colocó en un lugar diferente en la ecuación capital-trabajo. El trabajo asalariado y dependiente era visto por los migrantes de Villa Elisa como una condición transitoria, y los sacrificios eran aceptados como obstáculos a superar en su trayectoria ascendente de la escalera agrícola. Esta escalera consistía en la posibilidad del ascenso, empezando de peón en el inicio, o de mediero más tarde, para convertirse en productor independiente y propietario. Y también el acceso a capital cultural y social para lograrlo. Como comunidad de propietarios, los floricultores portugueses consideraban el trabajo familiar y los lazos étnicos como recursos centrales en su estrategia ocupacional, que a su vez les garantían una red de seguridad en tiempos de volatilidad laboral. En el libro analizo la inserción ocupacional de hombres y mujeres y también los cambios entre generaciones, usando diversas fuentes: actas de casamiento, registros de empresas, registros de asociaciones y también entrevistas. A juzgar por los perfiles socioeconómicos
de los inmigrantes y de sus hijos que surgen de ese análisis, el éxito general de las estrategias de adaptación de los inmigrantes que decidieron permanecer en Argentina fue claro, resultando en una movilidad ocupacional ascendente en el caso de Comodoro Rivadavia y en una trayectoria hacia la floricultura independiente y hacia la propiedad de la tierra en el caso de Villa Elisa. Las redes sociales fueron fundamentales para explicar esta historia. Tanto las iniciales, basadas en los lugares de origen y en su espacio social, como las nuevas, las creadas en el contexto local como consecuencia de las actividades económicas específicas de cada comunidad y del mundo social que crearon. Esos contactos primarios fueron fundamentales en la creación de cadenas ocupacionales que se adaptaron a ambas realidades locales. Pero hubo también otros factores. El momento de llegada fue también importante, como lo fueron las posibilidades que ese momento propicio les dio en la construcción de un capital social que se transformó en un recurso étnico que ayudó a la consolidación de su posición y también a la transmisión de ese capital social de la generación de migrantes a la de sus hijos. Cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes portugueses, ambas comunidades estaban experimentando transformaciones económicas cruciales. Los inmigrantes portugueses y los del Algarve en particular estuvieron presentes en Comodoro Rivadavia desde el inicio de la actividad petrolera. Había algarvienses ya en el equipo de perforación al que se le atribuye el descubrimiento del petróleo. Y los que se asentaron en Villa Elisa participaron de la transformación de esa localidad en un centro de agricultura intensiva dedicado a las flores. Entonces los migrantes portugueses se beneficiaron de esos cambios y al mismo tiempo contribuyeron también a esa transformación. En esas verdaderas sociedades en formación, las posibilidades de movilidad socioocupacional aumentaron gracias al acceso de los migrantes a las redes de lazo familiar, al apoyo de coterráneos y también a las nuevas redes creadas en situ por las experiencias socioeconómicas de cada comunidad. Y los migrantes posteriores pudieron sacar provecho de esas redes y de esos recursos. Entonces, en este abordaje, este esbozo del abordaje y del argumento de Cadenas de Oro del libro, les he presentado una historia de la centralidad y de la maleabilidad de las redes sociales, que surge con mayor complejidad cuando se consideran desde una perspectiva sistémica. Al comparar ambas comunidades en Argentina, en esta perspectiva también que es translocal, surge una estrategia que se mantiene a lo largo de unas 6 o 7 décadas y que se revela en general como exitosa. Pero por supuesto, esa es una parte de la historia. Una historia que también tiene claroscuros, porque no todos los portugueses que emigraron a la Argentina, ya sea a esta u otras comunidades, alcanzaron sus objetivos iniciales o los objetivos que se fueron forjando a lo largo del camino. Las historias de aquellos que no lo lograron son, sin embargo, más difíciles de identificar en las fuentes a veces. Entonces, para ir terminando, quiero compartir una última historia individual que nos revela una experiencia diferente a las anteriores y que nos permite vislumbrar algunos de esos claroscuros. Solo tenemos algunos pocos indicios de este itinerario personal que se puede reconstruir a partir de la prensa portuguesa publicada en Argentina. En 1944, el periódico en idioma portugués Ecos de Portugal, se publicaba en Buenos Aires, publicó la historia de un migrante algarviense de la aldea de Boliqueime, de nombre Mateus Carlos, y que había migrado de Boliqueime a la Argentina alrededor de 1909. Y cito el artículo de Ecos de Portugal. Venía a tentar fortuna, como centenas, millares de tantos otros salidos de aquellos apacibles encinares del sur. Después pasaron los meses y los años. Luego, un gran e interminable silencio. Es el fin de la cita. Tras 15 años de contacto esporádico con su familia, las cartas cesaron y comenzaron las especulaciones sobre su suerte. El articulista de Ecos de Portugal conjeturaba, y cito, según algunos, aún vive, y de acuerdo con otros, ya murió. Hubo hasta quien dijo que era propietario de una quinta en el camino de Buenos Aires a La Plata. Fin de la cita. La historia de Mateus Carlos había llegado a la prensa en lengua portuguesa como consecuencia de las indagaciones de su hijo, que se había quedado en Portugal
cuando Mateus Carlos emigró a la Argentina, y que a su vez este hijo había emigrado a Brasil y que estaba tratando de restablecer contacto con el padre ausente. Luego de ser publicado en el periódico, el pedido del hijo fue cubierto también por el programa radial en portugués Hora da Saudade, que era un programa muy popular, solicitando a sus oyentes aportar cualquier información. Esta historia, sin embargo, no tuvo un final feliz. Unos meses más tarde, otro migrante portugués informó que Mateus se había ahogado 4 años antes mientras trabajaba en las islas del delta del río Paraná. Mateus Carlos se quedó en Argentina, donde encontró un final trágico. Para su familia en Portugal, para el hijo que creció sin su padre y que lo buscaba como adulto, Mateus Carlos pasó a formar parte de los esquecidos, los que se olvidaban de sus familias y cortaban todo lazo de comunicación. En las aldeas del Algarve, estos casos no eran necesariamente numerosos, pero sí comunes, tanto que Argentina a veces era referida como la terra dos esquecidos, la tierra de los olvidados, de los que se olvidan. Las referencias a los esquecidos aparecen de manera indirecta en algunas fuentes y también en los relatos orales. Estas historias también sirven para reflexionar sobre la opacidad de nociones de éxito o fracaso cuando se conectan con asentamiento o regreso. Volver a Portugal o quedarse en Argentina puede ser considerado de una u otra forma, de acuerdo con el contexto y de acuerdo con los objetivos de los migrantes, y también de acuerdo con la cultura migratoria que surgió en el Algarve en conexión con Argentina. Entonces, en ese contexto, el esquecido se quedó porque fracasó, o así lo considera la familia que continúa esperando. Las razones con que se explican estas experiencias son múltiples. Algunas aducen fallas de carácter, otras mala fortuna, y otras el efecto de las tentaciones de tierras lejanas. Compartir esta historia y hacer referencia a esta imagen del esquecido al final de esta presentación puede parecer un poco paradójica, porque a primera vista parecía destruir el tema central del libro, que resalta el trabajo de las redes sociales, su durabilidad y su adaptabilidad en las migraciones. Pero creo que en vez de debilitar el argumento, lo refuerza. La figura del esquecido es la cara opuesta del brasileiro de Argentina. Ambas se complementan. Las historias de los esquecidos sirven para reforzar el significado de la migración laboral masculina como estrategia familiar, con expectativas y con obligaciones. Más que implicar que era una conducta dominante entre los migrantes algarvienses, esas historias muestran una fuerte censura colectiva a un proceder que rompía tan abiertamente con el comportamiento general aceptado por la sociedad de emigración. En el Algarve rural y en otras regiones de Portugal, la emigración a la Argentina jugaba un papel importante en la reproducción familiar. Los esquecidos alteraban ese patrón. Y tan importante como eso, al distanciarse de su familia y de sus parientes, rompían con su papel clave de ayuda y de apoyo potenciales en el proceso de migración, dejando de actuar como eslabones en las cadenas migratorias, esas cadenas simbolizadas en las cadenas de oro con la medalla de la libra esterlina que exhibían muchos migrantes al regreso a la aldea y que ilustra la tapa del libro. Al final quiero compartir algo y espero que se pueda ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Hace un par de años, como consecuencia de la publicación de Cadenas de Oro en portugués, tuve la ocasión de presentar el libro en el Algarve. Después de la presentación en São Brás de Portel, se acercó una persona y me preguntó si alguna vez había visto una cadena. Al hacerme esta pregunta, esta persona usó la palabra en español, cadena, no fío, no corriente, dejando claro que se refería a una de las cadenas de oro de los migrantes de Argentina. A continuación, sacó una reluciente cadena con su libra esterlina de un bolsillo y demostró cómo se llevaba puesta. Se la había dejado su tío, un migrante de regreso, un brasileiro de Argentina.
En ese momento yo sentí como si algo se hubiera terminado de completar en la historia que presenta el libro, y que tomaba vida más allá de sus páginas. Una sensación de conexión a través del tiempo difícil de explicar. De un lado, la imagen de João da Silva, tomada en 1909, luciendo la cadena y su ropa dominguera, en una foto para sus seres queridos que ahora ilustra la tapa del libro. Del otro, el momento recreado por el señor Pereira esa noche de noviembre de 2019 en São Brás, luciéndola de la misma manera mientras rememoraba la historia de su tío. En mi caso era la primera vez que tenía en mis manos una de estas cadenas, que evocan las aspiraciones y los sueños que contribuyeron a urdir la trama de tantas historias de migración. La presencia inesperada de ese objeto esa noche en San Brás también resalta el legado que las décadas de migraciones entre el Algarve y la Argentina han dejado en la memoria personal y en la memoria colectiva. Resalta el vínculo vital y emocional entre esas historias y la historia que comparto en el libro con los lectores y que hoy tuve el placer de compartir con ustedes y por lo que agradezco. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta presentación que hasta emotiva, ¿no? Y tan individual, ¿no? Cuando habla de una historia así personal, de una historia de vida, que es la reivindicación un poco que hace este libro dentro de la perspectiva migratoria. Diego, te damos la palabra a vos. Ahora, bueno, va a hablar Diego Galeano, que es integrante también de esta red de las conexiones atlánticas y bueno, y también parte de este grupo que integramos, ¿no? Bueno, Tato, muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo también por esto. Yo quería especialmente, bueno, agradecer la oportunidad de fortalecer estas redes académicas de amistad que ya fueron mencionadas antes. Redes bueno, que hacen posible, digamos, sobrevivir en épocas de vacas flacas y por lo menos acá en Brasil, de monstruos gruesos, y que son tan importantes, ¿no? para seguir en pie y seguir forjando insisto, cadenas que ya no son de oro en esta época de carestía, pero que son sin embargo sólidas. Y esas redes de amistad académica me dan ahora la oportunidad de releer Cadenas de Oro, un libro sobre la inmigración ibérica en las Américas, pero también un libro sobre la inmigración portuguesa en la Argentina y sobre los inmigrantes del Algarve en Villeliz y Comodoro Rivadavia. Y me parece que pensar el libro como un estudio limitado a alguna de esas dimensiones significaría, creo, prestar atención tan solo a una parte de un rompecabezas más amplio, que creo que requiere ser entendido en toda su complejidad. No se trata, me parece, tan solo de comprender lo que ha sido llamado, para los que somos, digamos, del campo académico, juegos de escala, o sea, niveles prismáticos a partir de los cuales es posible formular preguntas diferentes. Yo creo que también hay que prestar atención en el libro a cómo esos niveles se conectan y se entrelazan, ¿no? Al optar por un enfoque microanalítico que identifica primero a la región del Algarve y luego a las aldeas de Boliqueime y São Brás, que fueron mencionadas como lugares de procedencia de muchos de esos inmigrantes lusitanos, notábamos, creo, que el punto de observación tiene consecuencias en las respuestas que se construyen sobre la experiencia histórica de esos campesinos que atravesaron el Atlántico. El libro permite comprender, ante todo, una cultura de la movilidad preexistente, con rutas de corta y de media distancia que fueron dadoras de significado para la posterior experiencia transatlántica, y que desde ahí, creo yo, y me parece que por eso
digamos, es un gran momento para una red como la nuestra de estudios de historia atlántica, porque este libro tiene mucho que enseñar a propósito de qué significa la historia atlántica y cómo hacerla y cuáles son sus desafíos. Claro que no se trata, me parece, de afirmar que esa misma experiencia, por proceder, digamos, de, una, de una acumulación previa de movilidades, nada modifica. El libro fundamenta, demuestra muy bien una cultura previa de la movilidad entrelazada con esa experiencia transatlántica, pero creo que de ninguna manera se puede decir del libro que la experiencia transatlántica en sí misma nada modifica, ¿no? El libro está repleto de evidencias del cimbronazo de la experiencia migratoria. Pero hay un gran mérito, Marcelo, creo yo, en la identificación de esos circuitos de movilidad geográfica, ¿no? Delineados por estrategias laborales de acumulación de dinero, estrategias familiares de adquisición de tierras, que fue una cosa que Marcelo enfatizó un poco menos en la presentación inicial, pero que es muy importante y muy finamente reconstruida en el libro, ¿no? Los campesinos algarvienses diversificaban sus recursos económicos con migraciones laborales que les permitían aprovechar épocas de mejores salarios, acumular dinero y en muchos casos fortalecer la familia nuclear, ¿no? En particular, yo creo que el tercer capítulo del libro se detiene en una muy minuciosa y yo diría em, em, didáctica o propedéutica misión para los estudios atlánticos de reconstrucción de esos circuitos o sistemas migratorios, ¿no? Es decir, esos flujos, dice Marcelo, de migración reconocibles que ligan o vinculan determinadas regiones con múltiples destinos a lo largo del tiempo. Se habla en circuitos en el libro, se habla de circuitos en el libro, esos circuitos, ¿no?, que fueron explicados por Marcelo y no de rutas, porque son circuitos que incluyen emigración, pero también retorno, reemigraciones y en algunos casos inclusive un movimiento permanente de ida y vuelta, ¿no? Entonces, esos circuitos que, bueno, no necesito explicar porque Marcelo había tomado notas sobre ellos, pero Marcelo lo explicó muy bien al comienzo, ¿no? Lo que me interesa destacar es que el circuito atlántico en el libro, uno de esos tres circuitos allí reconstruido, aparece como el resultado de la conjugación de una serie de factores que el libro va reconstruyendo minuciosamente, tales como circuitos de información de oportunidades de trabajo, redes de apoyo para el desplazamiento, ese papel de los agentes migratorios y de los liderazgos étnicos que mencionó también rumores, ¿no? Un cierto cuchicheo popular en torno a la figura del migrante que retorna a su tierra exitoso, lleno de dinero, ¿no? Este punto de llegada de la presentación de Marcelo, porque no solo es significativa la imagen de las cadenas de oro, ¿no?, que bien explicó en la presentación y que da título al libro, sino también yo recomiendo mucho la lectura de las páginas sobre la figura del brasilero, ¿no?, que como ahora ustedes ya saben, se usaba también para los portugueses que emigraban a Argentina, y son figuras especialmente ricas en metáforas que revelan y yo creo que ese es el valor de estos libros, nos permiten, Levi siempre nos dice, ¿no? Y nos dijo en ese evento que compartimos recientemente que estos tipos de estudios anclados en contextos locales muy precisos nos ofrecen preguntas que son universalizables, que son generalizables, a pesar de que las respuestas a esas preguntas siempre sean estrictamente locales. Y creo que esto es lo que pasa con este libro, que nos coloca preguntas fundamentales sobre cómo se forjan esos sueños de ultramar, ¿no? Esos imaginarios alrededor del dinero, esos significados sociales del dinero, diría hoy la antropología cultural de la economía. El libro es entonces, me parece muy convincente a la hora de demostrar una cultura de movilidad laboral de larga duración, pero eso no significa una especie de opción brodeliana por las corrientes profundas y casi inalterables. Cualquiera que
que lea inclusive una parte del libro sale convencido o convencida de eso, ¿no? Por el contrario, muestra cambios históricos profundos que provocando estas mismas migraciones ultramarinas, ¿no? Por ejemplo, el cambio de estrategia de movilidad laboral que hacia fines del siglo XIX pasa a privilegiar el viaje transatlántico por sobre los desplazamientos estacionales de corta y media distancia. Otros cambios también que fueron provocados por esas mismas migraciones ultramarinas, como es el caso del declive demográfico en muchas de esas parroquias del Algarve y el propio, de hecho, ¿no? Los últimos ejemplos con los que citó la presentación Marcelo, el propio hecho de que ya nadie, la migración modifica inclusive la vida de aquellos que no migran en comunidades donde la migración es un fenómeno tan fuerte, ¿no? Y bueno, y todos los desequilibrios que eso generó, además de los propios cambios de estrategia en los enclaves de destino a los que Marcelo también se refirió, ¿no? De manera que es una historia de continuidades en torno a esa experiencia y cultura de la movilidad, pero también una historia de rupturas profundas. Me animaría a decir también que es una historia de conexiones y de desconexiones, ¿no? Pienso en las páginas tan reveladoras sobre la figura de los esquecidos que fue evocada en la presentación. Lo cierto es que este libro, esta apuesta a la capacidad explicativa de las redes microrregionales, cuya propuesta creo que bien podría llamarse una historia global microespacial siguiendo la sugerencia de Cristian De Vito, ¿no? Puede comprenderse, me parece, como una tentativa de una historia de las migraciones atlánticas capaz de ir más allá de las narrativas centradas en los estados nacionales, ¿no? Eso es un punto, bueno, fundamental del libro y fundamental también de lo que llamamos historia atlántica. ¿No? A comienzos del siglo XX, como Marcelo explicó, en medio de un pico de la inmigración masiva, la mayoría de los portugueses, alrededor del 90%, se dirigían acá, ¿no? En realidad, a comienzos del siglo XX, novísima República del Brasil. Pero si se mira lo que sucede en el Algarve, alrededor del 80% se dirigían a la Argentina, ¿no? En particular a esos enclaves mencionados, pero no solamente. Y esa expresión que Marcelo, que está en una parte del libro y que Marcelo evocó también en su presentación, esa idea de que los migrantes portugueses no partían hacia la Argentina, una frase simple, taxativa, pero me parece que repleta de significados que el lector o la lectora van a ir comprendiendo cabalmente a medida que el notable aparato de análisis empírico del libro se despliega. No iban a la Argentina porque ese no era su horizonte de expectativas ni su manera de construir sentidos a la experiencia migratoria. Entonces, el libro nos coloca, nos aproxima al punto de vista nativo, mostrando que iban a destinos locales mucho más específicos, siguiendo redes de información y de apoyo mutuo. Entonces hay una pregunta del libro que me parece fundamental, que aparece quizás formulada más explícitamente promediando el libro, pero que creo que podemos pensarla como el punto de partida y el elemento vertebrador de todo el edificio de la obra, ¿no? Ese interrogante que no tiene exactamente que ver con la opción de cruzar el Atlántico y hacer la América. De hecho, Marcelo insiste mucho en eso de que la tan utilizada expresión de hacer la América puede ser engañosa porque había muchas Américas posibles, ¿no? A quien le interese esa cuestión, recomiendo especialmente leer un artículo de Marcelo en la revista Leer Historia, una revista muy, muy importante en Portugal, que se llama justamente así, Muitas Américas, sobre los padrones de migración transatlántica y la elección de destino de estos migrantes del sur de Portugal. Digo, entonces, que la pregunta es exactamente sobre la elección del destino migratorio, ¿no? Esto porque desde el punto de vista de las explicaciones más tradicionales sobre esa elección, se ponía el acento en el efecto de la propaganda, en la acción de los agentes reclutadores y fundamentalmente en la familiaridad cultural y lingüística con el país de destino. Entonces Marcelo dice, desde ese ángulo, los migrantes algarvienses también deberían haber elegido venir acá donde yo estoy, a Brasil, como la inmensa mayoría de los portugueses, y sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Entonces, la construcción de respuestas a esa pregunta, que es una pregunta en el sentido más genuino de lo que significa una pregunta para la investigación histórica, es una pregunta abierta, no capciosa, va llevando al público por
círculos concéntricos y explicaciones posibles, aunque Marcelo es muy cuidadoso en evitar la monocausalidad. No se descarta nada a priori, ni yo diría también nada a posteriori, en el sentido de que el argumento trata de restituirle en la medida de lo posible al lector y a cada cosa su peso específico, ¿no? Las políticas públicas de promoción o restricción migratoria, la propaganda y la información en la prensa regional, la relación entre especialización laboral y oportunidades en distintos mercados de trabajo, entre otros factores. Pero aunque saludablemente se evite la causalidad lineal, las explicaciones totalizantes, tampoco Marcelo cae, yo diría, en el viejo y perezoso truco de todo lo social es complejo, ¿no? Como modo de resolución o en definitiva de no resolución de un problema de investigación, ¿no? Al contrario, hay un peso explicativo claro puesto en la fuerza de las redes sociales migratorias. Siguiendo esa senda, ¿no? Ya surcada por una cultura de movilidad laboral previa, como dije, que era concebida, ¿no?, como una estrategia familiar, la migración ultramarina es orientada fuertemente por contactos y ayuda mutuas de coterráneos. Esas dinámicas, esas cadenas migratorias microrregionales, son especialmente el objeto de los últimos 2 capítulos del libro. Yo diría, se engañará quien decide que después de tener con los primeros capítulos del libro la hipótesis en mano y un conjunto de respuestas conjeturales, ya no necesite leer esos capítulos finales, porque me parece que es allí donde va a encontrarse con lo más rico de esta investigación. Es justamente en esas 2 comunidades migratorias tan concretas, en esos campos de petróleos australes, en esas huertas suburbanas de lo que hoy es el Gran La Plata, yo diría es en esos espacios circunscritos donde el lector y la lectora comprenderá verdaderamente el peso de esas redes de contactos primarios y el funcionamiento concreto de cadenas que son estrictamente locales. Locales tanto en el punto de partida como en el punto de llegada. Y es que el análisis no termina, y esto me parece especialmente importante, en la mera afirmación de la existencia de una migración en cadena, que de hecho ya conocemos por otros estudios, ¿no?, como el de José Moyá sobre la cadena Mataró-Buenos Aires, y creo haber visto por allí no sé si sigue en el público, a Mayra Vendrame, ¿no?, con su estudio sobre las cadenas que atan los migrantes italianos de Treviso a Río Grande do Sul. Insisto, no se trata solo de afirmar que existen cadenas, sino de partir de ese punto para abrir un universo de interrogantes que requieren de nuevas respuestas. ¿Cómo se forjan o se originan esas cadenas? Respuestas que no serán jamás universales para todas las comunidades migratorias de todos los lugares. Eso cualquiera que haya recorrido la bibliografía de cadenas y redes migratorias lo sabe. ¿Qué papel desempeñaron los pioneros? ¿Cómo actuaban los lazos de parentesco y los lazos amicales? ¿Cómo se reproducían, se recreaban o se abandonaban esas redes? ¿Cómo se salía de esas redes? ¿Qué sucedía con la etnicidad, con las solidaridades étnicas, con el rol de los intermediarios étnicos? ¿Cómo las redes comunitarias incidían en los lazos familiares, matrimoniales, en los espacios afectivos? ¿Qué pasaba con las relaciones de trabajo, con las relaciones de género, dentro de negocios familiares, con la transmisión de riqueza, con los cambios intergeneracionales? Bueno, lean los 2 últimos capítulos del libro. Porque si me aventuro, digo, a reconstruir las explicaciones minuciosas y complejas que Marcelo ofrece para cada una de esas preguntas, corro, creo, el riesgo de caer en la famosa trampa borgiana, del otro Borges, digo, sobre el mapa del tamaño del territorio que pretende mapear. Y no es eso lo que se hace en una presentación del libro. Y además sería demasiado tarde, se me acabó el tiempo que habíamos acordado, 15 minutos. Pero termino entonces con una anécdota banal, pero que esconde un cierto reconocimiento al autor y a la calidad del libro. Creo que la narrativa de Marcelo Borges tiene 2 grandes méritos adicionales a los que ya mencioné. Por un lado, nos conduce a leer los caminos y la trama de un trabajo en archivo translocal. Es decir, logramos seguirlo dentro del libro, a Marcelo, ¿no?, por esas aventuras archivísticas, no están escondidas, no están perdidas en las notas al pie. Esas aventuras archivísticas que son tan importantes como el objeto en sí, ¿no?
para el trabajo del historiador. Y también, en virtud, creo, del mérito de la prosa, nos hace viajar por esas rutas y esos lugares que transitaban los inmigrantes. Es un texto que construye personajes, que construye escenas, climas, me animaría a decir aromas, de las higueras, ¿no? de una amendoeira en flor, de alguna alfarrobeira, del fabuloso mar del Algarve. Y la anécdota justamente es que leí este libro en su edición en inglés, no me acuerdo si por el 2009-2010 estaba haciendo la tesis de doctorado, me acuerdo, antes de conocer ese mar del Algarve. Y cuando años después recorrí el sur de Portugal, la sensación que tenía era de déjà vu. Ahora, al releer el libro en medio de esta pandemia que me tiene acá parado en Brasil, no sé si extrañé más los acantilados del Algarve o las flores de Villa Elisa, porque el terruño tiene su fuerza, su densidad emocional, cuando uno está a la distancia, como el libro muestra con tanta sensibilidad. Lo cierto es que, además de la riqueza historiográfica, que ya ha quedado más clara, invito a leer el libro para viajar un poco por el Atlántico, que no está nada mal. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Yo voy a cerrar brevemente para no hacer tan largo esto, y de todos modos, bueno, las preguntas que quieran pueden volcarlas en el chat, ¿no? Como les decía. Bueno, ya dije que hace 40 años que nos conocemos con Marcelo, parece mentira, pero, y bueno, y esta historia de vida y de amistad conjuntos, ¿no? De compartir viajes, becas, y tantas cosas juntos, ¿no? Pero esto es el libro, quería hablar brevemente de algunas cuestiones de este libro e ir a la génesis de la construcción del libro y la construcción metodológica que logra Marcelo en esto, ¿no? Marcelo dice en un momento, esto en el capítulo inicial, esto es una historia social de la migración transatlántica. La migración ocupa un lugar central en las historias de Argentina y Portugal. Bueno, precisamente, uno es un país receptor y otro de emigración y otro de inmigración, ¿no? Portugal es el país que abre y que cierra la emigración en Europa. Desde la toma de Ceuta, que está enviando contingentes desde 1415, ¿no? Hacia el Atlántico, y prácticamente cierra ese proceso migratorio en los años 70. Esa sangría humana constante que lanza Portugal no solo al espacio atlántico, sino al interior de Europa hacia las últimas, en su última etapa. Incluso Joel Serrao, en un libro clásico de migración portuguesa del año 1972, nos dice este problema de migración portuguesa, un problema de ayer, de hoy y de mañana también, ¿no? Se pregunta todavía en 1972 si ese es un problema para la nación portuguesa. Y a su vez, bueno, la Argentina, que es este país receptor que entre 1860 y 1930 recibe, José Moya dice, 2 millones de españoles, y bueno, y Marcelo nos cuenta que son 80.000 portugueses que son los que emigran a Argentina, ¿no? Proporcionalmente son menos, pero son representantes muy importantes. Incluso en la colonia, bueno, mi parte de trabajo también nos muestra que los portugueses son la mayoría de los extranjeros durante el periodo colonial de manera constante. Bien, ¿a dónde quiero ir con esto también? Quiero ir a esta cuestión que Marcelo dice de la importancia de, en este caso, la migración algarvía, de los orígenes regionales, la importancia que tiene este tema en la perspectiva migratoria. Sobre todo, bueno, porque no habíamos visto algarvíos prácticamente durante todo el periodo colonial, ni los vemos en el siglo XIX, los algarvíos aparecen de manera tardía en esa migración. Y él dice, la clave para explicar la naturaleza de migración portuguesa a la Argentina durante el periodo de migración masiva debe buscarse a nivel micro. Y ahí está la riqueza de este trabajo, ¿no? Esa combinación de lo micro con lo macro.
que es muy equilibrada en todo el texto. Esa combinación que no nos abruma con esos estudios que a veces nos pasa con los estudios migratorios, ¿no? Esta cuestión demográfica, estadística, que a veces los hace demasiado anónimos, ¿no? Como nos ha pasado en tantos abordajes. Y aquí lo micro y lo macro están en su justa medida, y esta cuestión, los estudios amplios, generales, esas historias anónimas desaparecen. ¿Por qué? Porque se combina con esta historia de vida. Y esto aquí digamos, esta es la dimensión que le da él, ¿no? Con este rostro humano. Y queda demostrado hacia el final del capítulo 1, ese capítulo que se llama María vai con as outras, que significa algo así, es un dicho portugués que significa ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿no? Y en ese capítulo, Marcelo hacia el final dice, este libro aspira a integrar una dimensión humana al relato. En su novela policial, La hija del tiempo, Josephine Tey pone en boca del detective Alan Grant, el héroe de la novela que decide revisar la versión tradicional de la historia de Ricardo III, la siguiente observación. La historia estaba inquietamente dedicada a lo general. Había una escasez de seres humanos en ese registro de la humanidad. Teniendo en cuenta la reflexión del detective Grant, este libro se propone contribuir a una discusión más amplia sobre la migración sin perder de vista a los propios migrantes. ¿Por qué voy a esta cita? Bueno, porque aquí también vamos a la génesis de Marcelo como historiador. Y en esto compartimos, yo creo que sabes hacia dónde apunto, ¿no? Que es a los maestros que tuvimos en nuestra carrera de grado. Fundamentalmente me refiero no solo a tus maestros específicamente, Samuel Amaral, que fue en su inicio, Mariela Infesta, también, ¿no? Querida profesora nuestra, y Carlos Mayo, ¿no? Que tiene mucho que ver en esto, porque esto me recuerda mucho a una cita de Carlos Mayo sobre un trabajo que hizo sobre un capataz, Patricio de Belén, ¿no? En ese trabajo de un capataz esclavo y africano en el Río de la Plata colonial, en ese rescate de la vida personal, Carlos Mayo dice lo siguiente: es precisamente su vida la que hemos querido rescatar en un intento por recuperar una dimensión hasta hace poco extraviada de la historia, la dimensión individual. La vida de personas de carne y hueso, más aún de gente común, ordinaria, anónima, se ha vuelto una vez más un objeto de estudio digno de interés. Pero no se trata de ver una historia individual, en una historia individual el reflejo de tendencias y regularidades más vastas. No se trata solo de acumular casos, se trata también de recuperar esa vida en lo que tiene de existencial, de propia, de intransferible. El individuo no es, como creían los historiadores románticos, el demiurgo de la historia, pero aún así puede ser rescatado como víctima de ella, de fuerzas y poderes que no controla, pero con los cuales se mide cotidianamente en su lucha por vivir y sobrevivir. Alguien podría decir que, desde este punto de vista, no vale la pena demorarse en reconstruir vidas como la de Patricio, pasajeras, ocultas e intrascendentes. El historiador que afirme esto está como diciéndonos que su propia vida, la única que tiene, carece de importancia. Yo creo que ahí hay un nexo, ¿no? Un nexo muy grande del rescate de la vida humana en la historia, ¿no? La historia anónima no sirve, la historia anónima tiene que complementarse con esto, ¿no? Con estos ejemplos, ¿no? Y es un poco también una reivindicación a la formación de Marcelo en su primera etapa, ¿no? Como historiador, en su carrera de grado. Bueno, y con eso termino, no quiero decir nada más. Te dejo la palabra, Marcelo, para que cierres o digas, bueno, aquí veo que hay más que nada felicitaciones y bueno, ¿por qué vía se comercializa el libro? Bueno, es por Prohistoria, ¿no? Que se puede comprar. Bueno, Marcelo, habla vos. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras de tanto de Diego como de Emir. La gente que escucha estas palabras tiene que también tener en cuenta que ambos son queridos amigos, así que descuenten de los elogios la parte de amistad. Pero lo agradezco muchísimo.
Y sobre todo, como dije al principio, ¿no? La oportunidad de por fin compartir esto en idioma español con colegas, con estudiantes, con gente interesada en Argentina, y en particular con las dos comunidades que forman una parte tan importante del libro en Argentina. Espero que ahora puedan tener acceso y espero que les parezca de algún interés. Entonces eso para mí es completar un poco el círculo, ¿no? Tener ahora la edición en castellano, tener ahora esta edición a través de Prohistoria, eh, puede también llegar a un público más vasto y a ese público en particular, lo cual me pone especialmente feliz.